Bueno, en esta tarde, como siempre digo cuando subo por aquí, quisiera compartir algo con vosotros para haceros bien en el nombre de Jesús. Amén. Como decía el David, no somos ningunos super espirituales porque subamos por aquí. Amén. Y por la gracia de Dios podamos servir y predicar su palabra. Y este mensaje es un mensaje que a mí personalmente me hizo bien porque como la gran mayoría de mensajes es raro el mensaje que tengo y que no sea así, lo he descubierto hace poco. Es decir, no es algo que yo ya sabía o tengo masticado y te lo voy a enseñar a ti, sino que es algo que yo no había caído antes y por la gracia de Dios, aleluya, que tenemos su palabra y nos va quitando las cosas, los patrones mentales que tenemos y que no son así acorde a la verdad de la Biblia, para que de esta manera, porque no hay otra manera posible, solamente la palabra de Dios, solo a través de su palabra, podamos conocer a ese Dios, rompiendo esos patrones mentales que tenemos por lo que se dice siempre o por lo más fácil de creer, pero que Dios siempre va mucho más profundo y nos enseña a través de su palabra su carácter, lo que Él pide y lo que Él quiere. Y yo hoy quisiera hablar de algo para animarte a una de las cosas más clásicas que el cristiano debe ser, y es la santidad. Amén. Aleluya. Amén. El título que le he puesto a este mensaje es El verdadero horno de fuego. Amén. Aleluya. Todos conocemos la historia de Daniel capítulo 3, que habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Esos tres hombres que se metieron al horno de fuego es una historia que todos conocemos, hemos escuchado predicar, pero también es una historia, hay que decir, muy mal interpretada en muchas veces. Durante muchos años hemos llamado horno de fuego a cosas que bíblicamente no son un horno de fuego. Y yo quiero ser fiel al texto porque estaba sacando una predicación diferente y dije algo sobre esto, sobre el horno de fuego, y me vino un pensamiento que me anoté y de ahí salió la predicación. Y es que si somos realistas con el contexto de esa historia, casi nada de lo que muchas veces se predica y de lo que nosotros creemos es el horno de fuego que en la Biblia vemos. Por eso voy a ser muy literal, para poder aplicar la Biblia acorde a su contexto y que entonces podamos aplicar la verdadera historia del horno de fuego a nuestras vidas en el día de hoy. Amén. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos el significado bíblico terminamos entendiendo mal cómo actúa Dios. Nos creemos que actúa de una forma y que nosotros debemos actuar de tal forma. Pero cuando accedemos a la verdad de Dios, vemos que Dios actúa de otra y también nosotros debemos responder de otra manera. Lo primero que quiero deciros es que Dios nunca metió a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. ¿Cuántas veces se dice, es que el Señor me ha metido en el horno, me está procesando, siempre decimos, ¿no?, que somos oro y nos ha metido en el horno de fuego? Pues quiero decirte de primera que Dios nunca metió a estos tres hombres en el horno de fuego. Gloria a Dios. Dios nunca los metió allí. El horno era el castigo que impuso un rey incrédulo, un rey que no creía en el Dios de Israel, llamado Nabucodonosor. Y si ellos no adoraban a esos dioses que él tenía, ese era el castigo, el horno de fuego. Pero no Dios los metía ahí. ¡Aleluya! El horno nació de una amenaza contra la fidelidad a Dios. El horno no vino de Dios, el horno no vino del cielo, el horno vino de un hombre que quería obligarlos a pecar con sus dioses, y la clave de toda esta predicación es esta: ellos eligieron entrar al horno. Amén. ¡Aleluya! Nabucodonosor no los obligó, les puso un castigo, pero les dio una salida. Podían evitar el horno, tenían escapatoria, solo debían inclinarse delante de su estatua, de sus dioses que él creía, y adorarlo. Pero ellos decidieron permanecer fieles, aunque eso les costara no cualquier cosa, sino la vida. Amén.
Por eso dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Pero dice, y si no nos libra, de todas formas no vamos a servir a tus dioses. Ellos estaban diciendo, Dios no nos va a meter ahí. Si yo quiero, adoro a los dioses y no entro al horno de fuego. Es fácil. Esta decisión la tomo yo mismo, no Dios. Si entro ahí, entro por mi cuenta. No por la cuenta ni del rey, que te dio una buena escapatoria y fácil encima, solamente hacer un gesto así. Ni tampoco Dios, sino yo, sino aquellos hombres. ¡Aleluya! Pero dijeron, preferimos ser fieles antes que hacerlo fácil. Esta historia ilustra el precio duro de ser obediente a Dios, las consecuencias que tiene ser obediente a Dios, o, por el contrario, la comodidad del pecado. Y esto cambia muchísimo las cosas, porque hoy hay muchos creyentes que llaman horno de fuego a cualquier sufrimiento de la vida. Una enfermedad es mi horno de fuego. Para otros su horno de fuego es una mala racha económica. Para otros es una discusión o un problema fuerte familiar que han tenido y dicen que están pasando por un horno de fuego. Otros por una pérdida, otros por un problema emocional, otros por un fracaso, otros por una tragedia que no esperaban. Pero bíblicamente nuestros sufrimientos no son el horno de fuego de Daniel capítulo 3, porque el horno de fuego tiene una característica muy clara que no entra en ninguna de las cosas que acabo de mencionar. ¿Cuál es? Se puede evitar pecando. Una enfermedad no se puede evitar pecando. Una tragedia no se puede evitar pecando. Un problema, una racha, no se pueden evitar esas cosas pecando. El horno de fuego sí. Por lo tanto, estamos malinterpretando lo que es el horno de fuego. Porque esas cosas vienen y no te escapas de ellas, a no ser que Dios haga un milagro y lo quite. El horno de fuego sí puedes evitarlo sin la ayuda de Dios. Y el precio es pecar. ¡Aleluya! Sadrach, Mesach y Abednego podían evitar el horno, como he dicho, solamente tenían que inclinarse. El horno no es obligatorio. El horno era opcional. El pecado era la puerta de escape. Por eso el diablo no quería, y esto va a sonar un poco raro, pero el diablo no quería que esos 3 hombres entraran al horno de fuego. Y dirás, ¿por qué no va a querer? Si probablemente iban a morir. ¡Gloria a Dios! Porque esos hombres estaban diciéndole al rey, y el diablo mismo lo estaba escuchando, que preferían morir antes que adorar a los dioses y pecar. Eso es una vergüenza y una bajeza para el diablo. Porque era un gran hecho, una gran demostración de 3 hombres que amaban a Dios. Entonces el diablo no quiere que hicieran eso. ¡Aleluya! Porque el rey, nosotros a veces tenemos un discernimiento equivocado. Nosotros si estamos ahí, pensamos que el horno de fuego es del diablo. El rey está endemoniado y por eso nos quiere meter ahí. Pero el diablo realmente, aquel rey no estaba endemoniado, era simplemente un incrédulo con sus propias creencias. El horno, lejos de ser del diablo, era algo que accedían hombres de Dios. ¡Aleluya! Y la verdad es que el diablo prefería a esos hombres vivos que muertos. Porque si estaban muertos en el horno de fuego, es que habían demostrado que eran fieles a Dios. Pero si estaban vivos, ahí sí, era que estaban inclinados ante los dioses de la idolatría. Recuerda esto, iglesia, para que disciernas bien las cosas. A Dios, al diablo, le importa más que estés vivo, pero inclinado ante el pecado, que muerto, pero fiel a Dios. Amén. Aleluya. Los valores a veces nosotros no los entendemos bien, pero esta es la verdad. Gloria a su nombre. A veces decimos, el diablo se la está gozando conmigo porque estoy pasando por aquí. El diablo ha conseguido lo que ha querido. El enemigo va por mí. Pero quiero decirte algo, como he dicho, Satanás prefiere un creyente que esté cómodo. Claro que sí, a él no le importa que tú estés cómodo y vivas muy bien, que no tengas problemas, que seas feliz, que tengas salud, que tengas dinero. A él eso no le importa. Hay gente que eso lo transforma como estoy siendo bendecido. Corintio era una iglesia adinerada
tenían todos los dones, pero también casi todos los pecados. Eso no te dice que estés viviendo muy fiel al Señor. Hay ricos que están por ahí perdidos y son millonarios y no quieren decir que estén bien en el Señor. A veces te piensas que porque la vida te vaya bien es que Dios también te está parando y estás teniendo el favor de Dios. Pero en la Biblia vemos que el favor de Dios siempre lo tenían en otras situaciones, no porque la vida te esté sonriendo. Gloria a Dios. Y a veces pensamos que porque nos está yendo las cosas mal, el enemigo está yendo por mí, esto es cuestión del enemigo, pero eso al enemigo le da igual. Al enemigo lo que él quiere y lo que verdaderamente se conforma con cada uno de nosotros es que le seamos infieles a Dios, ya tenga el dinero que tenga, la comodidad que tenga o lo bien que viva. Pero si eres infiel a Dios, ya ha conseguido lo que él ha querido. Santo es su nombre. Aleluya. Porque, ¿qué pasó con el diablo y Job? Le quitó los 10 hijos. Destruyó su matrimonio, porque estaba en contra de él. Destruyó sus amistades, porque también estaban en contra de él. Perdió todas sus riquezas de ser el más rico de Oriente y demás, ahora no tener ni un duro. Y dijo el diablo, por fin, lo he conseguido. ¿Se alegró? ¿Se gozó? No. ¿Por qué? Si ya estaba hecho una miseria la vida de Job. Porque no había conseguido lo que realmente quería. Que maldijera a Dios y fuera infiel. ¿Te das cuenta? Eso es lo que verdaderamente quiere el diablo. Y en este caso, el enemigo no quería quemarlos en el horno de fuego. Quería doblegarlos ante los dioses del rey. Y hoy sigue queriendo lo mismo con nosotros. Le da igual que sufras o que estés bien. Le da igual la vida que estés llevando, mejor o peor, salud o enfermedad. Lo que le importa a él es que sigas pecando. Eso es lo que él quiere. Santo es su nombre. Hay muchos cristianos que creen que han pasado por muchos hornos de fuego porque creen que son sufrimiento. Pero realmente están huyendo de los verdaderos hornos de fuego. Porque es obedecer a Dios con consecuencias. El horno bíblico no es cualquier sufrimiento. El horno bíblico aparece cuando obedecer a Dios tiene consecuencias reales y desobedecer a Dios tiene ventajas inmediatas. El horno aparece cuando decir la verdad te perjudica, pero mentir te beneficia. El horno aparece cuando mantenerte santo te cuesta algo en concreto que no eres capaz de afrontar o perder. El horno aparece cuando tienes la oportunidad de pecar para evitar problemas, pero dices, voy a cogerme y tragarme los problemas y obedecer a Dios. ¿Te das cuenta? Por eso no podemos llamar horno de fuego a una enfermedad, porque como he dicho, no depende de que eres fiel para que el Señor no te la quite o que peques para que el Señor te haga un milagro. No, da igual lo fiel o lo fiel que sea, son cosas que el Señor sabrá por qué llegan. Aleluya. El horno de fuego es otra cosa. Es cuando tienes delante la oportunidad de pecar para vivir más cómodo, pero decides obedecer a Dios, aunque eso te complique la vida. Amén. Aleluya. Como decía el David, mira, me pongo yo de ejemplo para no poner otros casos que se piense la gente que hablo para otros o porque no me gusta a mí eso. Yo lo que quiero recalcar es lo que estoy predicando, me voy a poner yo de ejemplo, mirad. Yo medité en todo esto que estaba predicando y recordé muchos momentos de mi vida porque como había dicho, yo pensaba en el horno de fuego, pues como siempre, estoy pasando por un horno de fuego, el Señor me ha hecho lo que siempre hemos creído. Pero cuando me di cuenta de esto, me puse a meditar y digo, wow, ¿y cuántos hornos de fuego habré tenido delante mía? No he sabido discernirlo y por comodidad me he inclinado ante los dioses. Y me puse a meditar y encontré mucho, pero no te lo voy a contar todo. Te voy a contar algunos. Yo me acuerdo que en el trabajo, ahí saben que tengo buen testimonio, muchos me lo han dicho, muchos me hablan bien, saben todos que soy cristiano, que soy predicador, y dirán, ay, pues qué bien, qué bueno es que en un sitio que no conocen a Dios sepan que eres cristiano. Sí, porque eso es que actúas bien, pero también tiene su punto malo. Y que como saben que eres cristiano, abusan de eso. Claro, y ahí están más al límite. Y yo he aguantado mucho. He tenido mucha paciencia, gracias a Dios, más que con nadie en la vida, en el trabajo. Pero un día, y otro día, y un mes, y otro mes, y un año, y otro año,
al final uno no siempre está igual. Como decía, no somos superhéroes. Y yo me acuerdo, por ejemplo, dos compañeros, son de las pocas cosas que he hecho, tampoco soy... Pero sí que me acuerdo de un compañero una vez que me vaciló de una forma fea y se me fue, no aguanté y yo lo vacilé doblemente de una manera fea. ¿Qué pasa? Que yo estoy acostumbrado a aguantar, a soportar. Cuando hice eso, ya no me lo hizo más. Digo, señor, esto es una maravilla. De la otra forma, aguanto y peco 20.000 veces de pensamiento de lo que me estoy imaginando del vecino. Pero de esta forma, peco una vez y ya no peco más, porque ya no tengo que ponerme más a esas situaciones. Voy a pecar así y ya no sigo pecando de pensamiento tantas veces. Eso es un horno de fuego. ¿Por qué? Porque en vez de hablar las cosas con calma o mirar de otra forma de cómo tratar ese tema, me paso a su bando. Y lo trato a su bando, intento ganar de esa cosa a su manera, no a mi manera. Y ahí es un horno de fuego donde debería de soportar y actuar de una manera, pero al final prefiero inclinarme ante los dioses, porque eso me da una ventaja inmediata. Me acuerdo de otra vez, otro vecino, un día tras otro, llegó un momento también que sin yo hacer nada, me amenazó. ¿No para qué más? Ahí también flojeemos. Y yo la amenacé el doble. Pues ahora me trata el vecino de maravilla. Se lleva muy bien conmigo. Una bendición. ¿Cómo he conseguido estas dos cosas con estos dos compañeros de trabajo? Pecando. Siendo fiel a Dios, porque he sido fiel a Dios en muchas otras tentaciones de esas, no he conseguido nada. Pero pecando, inmediatamente he conseguido que eso se corte. Y es que hay que ser honestos, iglesia. El pecado te da las ventajas inmediatas que deseas y que quieres en esta vida. Y ser fiel a Dios muchas veces no te las va a dar. A veces no te las va a dar inmediatamente, puede que tarde mucho más. Incluso a veces nunca van a llegar, porque las ventajas que tú buscas en esta vida están lejos de ser las ventajas que Dios quiere que sean. Entonces la pregunta es, si actuar así, haciéndolo más cómodo en las situaciones que nos afrontamos en esta vida, es una muestra de amor a Dios. Gloria a su nombre. Con esto no quiero decir que te las calles todas, que te dejes humillar, pero porque cuando uno tiene la verdad y tiene la razón puede hablar, ya sea mayor, ya sea pastor, ya puede ser con quien sea. Si tú vas con la verdad y con amor puedes hablar con quien quiera. Pero tienes que ponerte tus límites y afrontar las cosas en esta vida de una manera que no quieras conseguir las cosas en este mundo pecando. Porque las cosas que consigas en esta vida pecando va a darte una ventaja inmediata, eso sí. Eso es lo bueno. Por eso es que a veces pecamos, porque nos da la ventaja inmediata que deseamos. Pero a la larga, ¿qué? El día de mañana, cuando estemos delante de Dios, esas cosas que pasarán. Nosotros nada más que nos enfocamos en la situación que tú quieres ahora y quieres salir fuera de esa. Pero ¿y cuando tengas a Dios cara a cara y enfrente en aquel juicio? Cuando estés hablando de las obras que has hecho en esta tierra, eso será más complicado, ¿verdad? Por eso siempre conviene ser fiel a Dios. Porque aunque tal vez no tengan la ventaja inmediata y lleguen mucho más tarde, o llegue incluso nunca en esta vida, sino en la vida venidera, será mucho más, tendrá mucho más valor el obedecer a Dios, aunque no tengas en el momento lo que quieres, que pecar y obtener en el momento lo que deseas. Santo es su nombre. Gloria a Él.
¿Sabes? Entrar en el horno de fuego no es simplemente hacer un acto de obediencia a Dios. No es obedecer a Dios, porque no consiste, entrar en el horno de fuego no consiste en realizar una acción de Dios. Consiste en aceptar cualquier consecuencia con tal de no pecar. ¿Vale? Yo no estoy diciendo, entra en el horno de fuego, sé fiel esto del Señor. No, porque eso no lo está diciendo el contexto de la Biblia. Y ahora lo vamos a ver el porqué. Porque aceptar que te metan a un horno de fuego es un mandamiento de Dios. ¿Acaso Dios le dijo a sus hombres, sí, entrar aquí al horno de fuego a ver si se chamuscáis y eso así me da la gloria a mí? No, entrar en un horno de fuego no le da la gloria a Dios, no es un acto beneficioso para otra persona, no es una forma de adorar al Señor, no es nada en sí un acto bueno hacia Dios. Aleluya. Pero era la única forma de no pecar contra Dios. Aleluya. Y es que a veces pensamos que la fidelidad consiste solamente en hacer cosas para Dios. Voy a evangelizar, voy a predicar, voy a hacer bien a este hermano. Eso es ser fiel a Dios. Pero esto también es ser fiel a Dios. Entrar en un horno de fuego no es nada bueno como predicar, evangelizar, ayudar al prójimo, no es nada así. Pero era el precio a pagar por el ansia y las ganas de no pecar. Eso también es fidelidad. ¡Aleluya! ¡Santo es su nombre! La fidelidad consiste en estar dispuesto a padecer cosas que no te gustaría vivir con tal de no ofender al Dios que amas. Y esto lo vemos en José. La primera vez que la esposa de Potifar lo tentó, José respondió, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero la Biblia dice que ella insistía a José día tras día y durante todo ese tiempo José tuvo que seguir escapando de alguna manera, porque fueron varias veces. La Escritura no nos dice cada conversación y cómo salía de cada conversación, se la apañaba, como había dicho. Nunca ve que se apañan para salir de cualquier forma sin pecar. José se la apañaba para salir de cualquier forma. Pero hubo un día que se quedaron solos y entonces ella lo agarró de la ropa y José tuvo que tomar una decisión. Quitarse con su fuerza de las manos de aquella mujer y salir corriendo desnudo por todo el palacio, o no quedar en vergüenza como lo que le pasó, no meterse en problemas, que encima la lió y lo metieron a la cárcel, y pecar, y ahí no ha pasado nada. ¡Aleluya! Pero ahora digo yo, salir corriendo medio desnudo por el palacio es un acto de obediencia a Dios. ¿Es algo bondadoso para dar la gloria a Dios, salir corriendo por un palacio en que lo vieron todos a José? No, no hizo un acto de beneficio a Dios, pero fue el precio a pagar por tal de no pecar contra Dios. ¡Aleluya! Él era capaz de ser humillado, de sentir vergüenza, y encima lo metieron a la cárcel porque no lo creyeron. Era el precio a pagar por tal de no pecar contra Dios. Santo es su nombre. Y esta es una pregunta que todos deberíamos de hacernos. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por no pecar contra Dios? Porque no pecar por miedo a las consecuencias lo hace cualquiera. Los que no siguen a Cristo también hacen eso. Yo he hablado con inconversos que no quieren cometer pecados que sí que han cometido cristianos. Digo, pues si este es más fiel que el fulanico y que el menganico. Digo, ¿por qué no lo quieres hacer? A ver, si me gustaría porque esto y esto, pero es que si no, pasa esto y lo otro. No pecar por las consecuencias lo hace hasta que no conoce a Dios. ¡Aleluya! La pregunta es, ¿qué harías si pecar te beneficiara y obedecer te perjudicara? ¿Qué harías si mentir te soluciona el problema? ¿Qué harías si devolver el mal por el mal te diera mejores resultados? ¿Qué harías si ocultar tu fe te evitara el rechazo de otras personas? Porque a veces cuando tú confiesas que eres cristiano también tienes más burlas, más rechazo. ¿Qué harías si inclinarte delante de los dioses del rey te permitiera conservar la vida? Amén. Porque ahí aparece el verdadero horno de fuego y se revela si nuestra fidelidad está basada en las consecuencias o en el amor de Dios. Amén. Aleluya. Daniel fue incluso más lejos. Le decían en palabras simples y cortas, no ores.
Era fácil no orar, a nosotros nos cuesta muy poco. Pero a Daniel no sé por qué le contaba tanto cerrar la boca y no orar tanto. Y la consecuencia de orar tanto era, te vamos a meter en un horno, en un foso, con 3 leones. A nosotros no nos hace falta los 3 leones para dejar de orar. Con el aire acondicionado ahora en verano, nos sobra. Pero Daniel era capaz de llegar muy lejos. Era capaz de dormir con leones, pero no dejar de orar. Era el precio que él tenía a pagar. ¿Te das cuenta cómo valora la gente de la Biblia las cosas de Dios? La fidelidad, la oración. ¡Aleluya! Santo es su nombre. Bendecido sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y lo mismo vemos en Juan capítulo 9 con el ciego de nacimiento. Jesús sanó a un ciego de nacimiento y los fariseos interrogaban al ciego y a sus padres para saber si ese joven había sido ciego desde que nació o no, porque no se creían nada. Y cuando le preguntaron a Jesús, respondieron con cuidado los padres para no comprometerse demasiado. ¿Por qué? Porque si decían que Jesús había hecho eso, lo expulsaban los fariseos de la sinagoga, los padres de este ciego. Y ser expulsado era perder la posición, perder relaciones, perder beneficio. Por eso dijeron los padres, preguntarle a él que ya es mayor. Se lavaron las manos. Pero el ciego que fue sanado habló y dijo que creía en Jesús, aunque eso le costó el rechazo. Sus padres en esta ocasión evitaron entrar al horno, porque era más cómodo no decir que Jesús había hecho eso y mantener los beneficios de estar en la sinagoga. Al otro le importó 2 pimientos la sinagoga y dijo, Jesús ha hecho esto. Si fuera pecador, como vosotros decís, no haría lo que ha hecho. Fue expulsado de la sinagoga. Amén. Pero Jesús fue a su encuentro. Amén. ¡Aleluya! Pedro también tuvo un horno de fuego cuando negaba a Jesús delante de la gente. No lo hacía porque se le olvidaba quién era Cristo. Lo hacía porque sabía que si decía que era discípulo, lo iban a meter al Sanedrín con Jesús y también le iban a pegar, le iban a hacer las mismas cosas que le estaban haciendo a Jesús. Se necesitaba fe para entrar de esa manera al Sanedrín. Gloria a su nombre. Amén. Y sabes, quiero aclarar esto, que es lo que muchas veces nos confunde. No es lo mismo una prueba que el horno de fuego de Daniel capítulo 3. Santo es su nombre. Hay cosas que vienen de Dios como procesos de prueba y de formación. Y eso no es lo mismo que el horno de fuego. ¿Por qué? Porque Pedro, si os acordáis, pasó por un proceso donde Satanás pidió zarandearlo. Satanás dijo, he pedido a los discípulos para zarandearlos, pero Jesús ¿qué dijo? Dice, pero yo he rogado por tu fe, Pedro, para que tu fe no falte. ¡Aleluya! Aquí Pedro eligió entrar en ese proceso. Aquí Pedro le dijo a Jesús, oye, que quiero entrar en el zarandeo que dice el diablo y tal. No. Ahí lo que pasó es que Satanás quiere hacer algo y le hace una propuesta al Señor, porque siempre tiene que pedirle permiso el diablo. El Señor, aunque ve las malas intenciones del diablo, le da permiso porque va a sacar algo bueno de ahí. Y lo que hace ahora es comunicárselo a Pedro. Pero Pedro mandaba un 0 a la izquierda de si entraba o no entraba. El Señor le había dicho, este me ha propuesto esto y tú vas a entrar en esto. ¿Sí o sí? No tienes decisión para entrar o no entrar. Lo que sí que voy a hacer es que voy a rogar por ti para que tu fe no falte en medio de eso. ¡Aleluya! Aquí Pedro no es como Sadrach, Mesach y Abednego. Aquellos sí tenían la decisión de entrar al horno o no entrar. Pero Pedro no tenía la decisión de entrar o no entrar. ¡Aleluya! Santo es su nombre. Lo mismo le pasó a Israel cuando estaba en el desierto. No eligió el desierto. Fue cruzar el Mar Rojo y estaba el desierto. José no eligió la cisterna donde lo metieron sus hermanos. Job no eligió perderlo todo. Ahí hablamos de pruebas donde Dios trabaja el corazón del ser humano. Ahí hablamos de procesos. Y en esos procesos, lo principal, como he dicho, no es si entro o no entro. Porque la decisión ahí no es lo principal, es si mantendremos la fe mientras pasamos por esas cosas en las que sí que Dios nos ha metido. Porque en la prueba sí que nos mete Dios. Por eso en 1 de Pedro 1:7 dice, de la fe probada, dice,
que la prueba, dice, que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí sí que aparece ese oro procesado, ¿no? Porque es una prueba donde el Señor nos trabaja. Aleluya. Pero no es lo mismo que el horno de fuego de Daniel capítulo 3. Porque aquellos 3 hombres no entraron al horno a ser procesados. Entraron al horno porque ya eran fieles. Al horno de fuego no se entra que el Señor te trabaje y cambie algo de ti, sino que al horno de fuego se entra por voluntad propia a dar fruto para la gloria de Dios. Aleluya. Santo es su nombre. El horno de fuego no era para purificar, era una muestra de fidelidad. Ellos no entraron para convertirse en oro. Esos 3 hombres, que ojalá podamos imitarlo, ya eran oro antes de entrar. Aleluya. Santo es su nombre. Y hoy Dios sigue buscando personas así. Personas que no se arrodillen aunque todos los demás lo hagan. Personas que no vendan su integridad por comodidad en esta vida. Personas que no escondan a Cristo para evitar el rechazo. Personas que entiendan que hay sufrimientos en la vida que son procesos, pero que el horno de fuego aparece cuando la obediencia a Dios tiene un precio que no nos gusta afrontar. Y cuando un creyente entra en ese horno por fidelidad, nunca entrará solo, porque igual que ocurrió con Sadrach, Mesach y Abednego, el Señor se manifiesta en el fuego de los fieles. Amén. ¿Sabes? Muchas veces, como creemos que el horno de fuego son los sufrimientos de la vida, queremos que el Señor esté, y cuando no está, porque no nos soluciona ese problema que creemos que es un sufrimiento, decimos, Señor, estoy en el horno de fuego y no aparece. Pero te voy a decir algo, el Señor sí que aparece en el verdadero horno de fuego, en el que tú y yo nos inventamos que son nuestros sufrimientos o nuestros problemas. A veces el Señor no es que no aparezca, sino que no te lo va a solucionar porque no es lo que tú esperas. Pero el Señor siempre va a estar en tu horno de fuego, en el verdadero horno de fuego según la Biblia. ¿Cuál es? El de la obediencia. Amén. Aleluya. Dice Salmo 37, 28 y 29. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. El Señor nunca abandona a los fieles. ¿Por qué estuvo con Daniel? Porque ese tío era una persona verdaderamente fiel al Señor. No era capaz de dejar de orar y estar con 3 leones ahí. ¿Tú crees que Dios no va a estar? Claro que va a estar con una persona así. Cuando eres fiel, Dios está. Aleluya, cuando eres fiel, Dios nunca te abandona, iglesia. Dios honra a los que le honran. Dios está con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, ¿sabes? Y con esto ya termino. Esta mañana pensaba algo y le decía al Señor, Señor, me gustaría ser semejante a ti. Y me recordaba esta frase a una frase humana. Y es que el diablo dijo, un día subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ¿sabes? El Señor tiene atributos. Unos le dicen incomunicables y otros comunicables. Aleluya. Y el diablo, cuando estaba diciendo que quería ser semejante al Altísimo, estoy seguro que no eran con los atributos comunicables de Dios, sino con los incomunicables. ¿Cuáles son estos? El atributo de la omnipotencia. Dios todo lo puede. Seguramente que quería ser así. Omnipresente, está en todos los lados. Ese también lo querría. Omnisciente, todo lo sabe. Ese también lo querría. Todos esos atributos lo querría. Y yo pienso, digo, y si nosotros tuviéramos esos atributos, Señor, ¿cómo seríamos? Si fuéramos omniscientes, que todos lo sabríamos, nos envaneceríamos, porque la Biblia dice, nadie se haga sabio en su propia opinión. Somos tan pecadores que si tuviéramos el atributo de la omnisciencia, pecaríamos. Si tuviéramos el atributo de la eternidad, otro atributo que solamente tiene Dios y es incomunicable, también pecaríamos. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia, dice que vivimos máximo después del diluvio 120 años, que si vivimos más nos perdemos. Si fuéramos eternos no te cuento nada. Si tuviéramos el atributo de la omnipotencia, solamente tendríamos caprichos para nosotros mismos.
Aleluya. Hay veces que he escuchado que hay gente que quiere que Dios le hable, que Dios me hable por medio de la burra, pero a veces no discernimos las cosas realmente, porque ¿sabe? Cuando a Balaán le habló la burra, era porque Balaán era más burro que la burra, porque no había nadie en aquel momento, solamente había una burra, y tuvo que el Señor hablarle con la burra, porque él iba en dirección opuesta, le tuvo que corregir una burra. Yo no quiero que a mí me hable una burra, porque eso significa que yo soy más burro. Aleluya. Hay gente que quiere ser como los discípulos, estar en la barca y presenciar cómo los vientos se enmudecen, cómo las tormentas se calman. Pero yo tampoco quiero ver eso, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en aquella barca, cuando se levantó y Jesús hizo eso, le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué no habéis creído en mí? ¿No habéis creído en la palabra que os he dicho previamente? Eran hombres de poca fe en la barca. ¿Vieron milagros? Sí, muchos, pero no tenían fe. Por eso decían: ¿quién es este? Que los vientos y los mares le obedecen. Y a veces queremos ser así. Es que Dios no me habla. Es que estoy orando. Es que voy al culto a ver si el Señor me habla, pero no me responde. Y a veces es porque no estamos siendo fieles. Porque basta con ser fiel al Señor. Basta con ser santo al Señor. Pero queremos que el Señor nos hable, que el Señor se nos muestre. Y ¿sabes? Yo me imagino y digo: Señor, si yo fuera tú, le hablaría a José. Porque José era fiel. Y le pasaba una mala y otra mala, una mala y otra mala. Digo: y a ese no le hablaste. ¿Qué cambio hay entre tú y yo? Yo le hablaría a él y tú no le hablaste. Porque ¿sabes qué pasa? Que José era fiel. Y dice la Biblia: y Dios estaba con José. Con eso le era suficiente. A veces a nosotros no nos es suficiente con serle fiel al Señor y que Dios esté con nosotros. Queremos que nos aparezca en la barca. Queremos que nos hable la burra. O como Job, un hombre que pasó 20.000 cosas. Pasó muy mal, así el Señor no le mostraba nada milagroso para hablarle. ¿Sabes cuándo le habló de una forma milagrosa? La única vez que se bebió un poquito. Estaba quejándose porque decía: Señor, si soy inocente, Señor, ¿cómo me pasan todas estas desgracias? Y si de la Biblia que le habló desde un torbellino, ¡ay, qué gloria! Dios me está hablando desde un torbellino. Pero fue para corregirle y decirle: ¿dónde estabas tú, hijo mío, cuando yo creé el mar? ¿Cuándo estabas tú cuando yo...? Y empieza a hablarle y tiene que arrepentirse. Y dice: me arrepiento, padre, ya no preguntaré más, me arrepiento. Porque muchas veces queremos que el Señor nos hable, que el Señor nos muestre, que el Señor tal, pero basta con ser fiel a Dios. Por eso esta mañana estaba diciendo: quisiera ser semejante a ti, Dios mío, pero no como dijo el diablo, no para los atributos incomunicables de tu eternidad, de tu omnipotencia, de tu omnipresencia. Eso es tuyo y solamente tuyo, mi Dios. Yo quiero parecerme a ti con los atributos comunicables, y uno de ellos, ¿sabes cuál es? Un atributo que comunica que también con nosotros, que también nosotros debemos desear y tener: la santidad. ¡Aleluya! Quiero ser santo, porque dice el Levítico: sé santo, porque yo soy santo. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos santos. Amén. Quiere que cuando veamos la oportunidad de escapar del pecado, nos enfrentemos a cualquier cosa, incluso como aquellos hombres, a la muerte si hace falta, pero ser fieles. Amén. Que Dios os bendiga, iglesia. Un fuerte aplauso al Señor.